¿De qué color será la moto? ¡Blanca! ¡Blanca! Buenos días. Es sábado, llevamos una semana en Madrid. No he hecho absolutamente nada. Bueno, sí, he hecho mil cosas, pero no he hecho nada de lo que tengo que hacer principalmente, que es editar y preparar un montón de cosas. Y de eso quiero hablar hoy. Vamos a preparar el viaje a América. Ya no solo el viaje a América, sino el proyecto, que es la diferencia. Entonces, si estás preparando un viaje, hay una parte enorme de cosas que no hace falta. Y hay otra parte que yo ya no hago, porque llevo 7 años, que hay que hacer. Tengo un mes y medio máximo para estar en Nueva York con una moto allí y empezar un viaje. Y no solo eso, sino encima conseguir ganarme la vida con eso, que no me cueste dinero al menos. Bien, y aquí os voy a poner entonces un esquema de lo que normalmente haría en una libreta, que es un esquema de todo lo que tengo que hacer para verlo así en global, y de ahí sale una lista, que normalmente es 1, 2, 3. Por prioridades de cosas que tengo que hacer. En los tiempos que paso en España preparando, editando, no sé qué, normalmente dejo de editar vlogs, dejo de contar mi vida. Y esta vez quiero que sea diferente. Quiero compartirlo con todos vosotros. Entonces... Bien, entonces la idea es entre hoy y mañana, sábado y domingo, mientras trabajo y mientras voy haciendo todas las tareas que tengo que hacer, voy a hacer un esquema de lo que va a ser el próximo mes y lo que ha sido esta semana. Pues nada, vamos a empezar por el principio. ¡Hala! ¡Vamos! Bien, entonces, en esta vida, proyecto, viaje, creo que hay como 3 apartados. El viaje. No pinta. He robado uno. Lo repongo el lunes. Además es mío, no mola más. Hay una parte muy importante de una vida viajando, que es el viaje. Obvio. Pero hay otra parte muy importante de esta vida, y para que todo sea sostenible especialmente, que es compartir el viaje. Y una tercera parte importantísima en la vida de cualquier persona y por tanto en la de una persona nómada como la mía también, que es la parte personal. Bien. Bueno, lo más importante creo en la vida nómada, en la parte personal, el confort. ¿Por qué? Porque nada de todo lo demás va a ser posible si no tienes un mínimo de estabilidad. Y eso vale igual cuando estás viajando, si necesitas editar, escribir, descansar, necesitas un mínimo de confort. Y eso no siempre va relacionado con el dinero, un poco sí, pero no siempre. Se puede conseguir confort barato. Teniendo una vida nómada y habiendo tenido anteriormente una vida sedentaria, hay un montón de cosas que tienes y que no quieres tirar. Aunque he tirado muchísimo estos años, pero necesitas un trastero. Esta pared son mis cosas que comparto un trastero con unas amigas. Todo mi patrimonio está entre esto y lo que hay en casa. Que realmente lo que hay en casa es lo que necesito. Y entonces, ¿qué con perdón hay en todas estas cajas? Y voy a ver si reduzco esto a la mitad. Habrá cosas que no quiera tirar, pues los libros, por ejemplo, están ahí, que no los voy a tirar. Bueno, luego está el material del kitesurf, que eso tampoco lo voy a tirar. Bueno, voy a reducir, pero bueno, quería también enseñaros esta parte de mi vida y tiene mucho que ver con todo lo que va, de lo que estamos hablando, y es el orden.
¿Y esto qué? ¿Se tira o no se tira? O sea, al loro. Ah, mira, esta es una época como molona. Telita. Casa. Encontrar una casa lo antes posible. En mi caso, como no me sobra la pasta, casi siempre son habitaciones. Las busco o por Idealista, o por Airbnb, o por amigos. Ya. Oficina. Importantísimo también tener una oficina para trabajar. O sea, aparte de editar vídeos, mandar mails, dossiers, escribir. Esto viajando es el propio hotel normalmente. Cuando estoy aquí, pues como tengo la suerte de tener esta oficina, pues es esta. Un espacio. Transporte. Para poder estar tranquilo, nada más llegar, es decir, en mi caso, tener una moto, pero puede ser una moto, un coche, un monopatín o un abono transportes, depende a lo que te dediques y dónde vivas. Pero si eres nómada y pasas una temporada en un sitio, necesitas tener todo esto y lo antes posible. El transporte me lo ha solucionado Roland Motor, que me ha dejado un scooter maravilloso. Vamos a saltar ahora al viaje. Esto lo voy a ir rellenando todos estos días a medida que vamos hablando. Ahora, vamos a saltar al viaje en sí. Entonces, para un viaje en moto, ¿qué os parece que es lo más importante? La moto. Bueno, para este viaje a América, como ya dije en no sé qué blog, he decidido utilizar la misma moto, la BMW 800 GS, pues porque funciona muy bien, porque el equilibrio entre potencia, capacidad de carga, fiabilidad y peso, todo eso para mí hacen que sea la mejor moto, para mí. He pasado 5 años haciendo el bruto por África y la moto se ha portado muy bien. Otra cosa muy importante del viaje, y de esto vamos a hablar mucho, será el equipaje. Bien, hoy vamos a hablar del equipamiento del motorista. Y con eso sabremos quiénes acertasteis en el concurso Siniwan Cansino. ¿El traje en qué color creéis que me he pillado? Queda una última combinación posible. El casco. La combinación es la número 3. Bueno, uno de los grandes problemas a los que me enfrento y me voy a enfrentar siempre es el tiempo. Entonces, tengo que cerrar ya este vlog, se me está yendo la luz. Antes de seguir, estaba ahora repasando el vídeo antes de subirlo y me he dado cuenta de una cagadita. Confort en inglés se escribe con M, pero en español, y aquí se habla en español en este canal, se escribe con N. Nada, perdón, un pequeño lapsus. Ahora lo cambio ahí en la pizarra y así aprovecho y la coloco un poco mejor, que se me estaba quedando un poco grande. Bien, el sorteo del casco lo vamos a hacer en el siguiente vlog. Habéis acertado los que dijisteis 3. Habéis ido 200 y pico, 260 y tantos. Gracias a Maribé y a Quique, pero especialmente a María Ajo, que son amigos. María Ajo se ha currado este listado en el que estáis todos los acertantes. En cada folio hay 8. Bien, cuando sepa exactamente cuántos sois, 200 y pico, 260 y tantos, tengo que hacer un sorteo de tal forma que salga un número.
y va a ser en YouTube. Entonces necesito que sea de una forma que no haya ninguna duda a que evidentemente no va a haber amaño, ¿no? Yo creo que me conocéis, pero bueno, prefiero que quede clarísimo. Entonces, ¿cómo se os ocurre que podríamos hacer para sacar un número del 1 al 260 y no sé qué? En los comentarios, por favor. Y nada, vamos a cerrar este vlog. Espero que os molen estos vídeos, que no son de viaje, pero son de preparativos. Hasta la semana que viene, amigos. Voy a ver si sube.